Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 18 de julio del año 2023 con la conferencia 151 años de la muerte de Benito Juárez a cargo de nuestro consocio el maestro Isaí Hiddekel Tejeda Vallejo. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. En seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En el segundo punto, en la presentación del Presidium, contamos con la presencia del maestro Isaí Hiddekel Tejeda Vallejo, consocio y conferencista. Presidiendo esta sesión académica, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés. Y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto, me permito presentarles a nuestro conferencista. El maestro Isaí Hiddekel Tejeda Vallejo es originario de Guadalajara, Jalisco. Es politólogo por la Universidad de Guadalajara, especializado en el Instituto de Desarrollo Social del Banco Interamericano de Desarrollo en Política Social y Gobernanza. Cuenta con una maestría en Educación por el Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como asesor en política social, análisis y prospectiva para el Ayuntamiento de Guadalajara, en donde fue director del Archivo Histórico Municipal de nuestra ciudad. En 2010 prologó y reeditó el Manifiesto Justificativo de los Castigos Nacionales en Querétaro, escrito por Benito Juárez, así como Razones para preservar el Estado laico, 2012, y en 2015 publicó Una familia en el exilio, Los Juárez en Nueva York. Fue diputado local en la 60ª legislatura del Estado de Jalisco y se ha especializado en Historia de México del siglo XIX. Es consultor en políticas públicas de los gobiernos locales en temas de archivística y gestión documental. Como cuarto punto, seguimos con la participación de nuestro conferencista. Maestro Isaí, por favor, adelante. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Me complace mucho que se hayan dado el tiempo para pues compartir con ustedes un trabajo y una serie de reflexiones que espero puedan disfrutar, que pueda ser de su interés. Se cumplen 151 años de la partida física del presidente don Benito Juárez. Fue precisamente un día como hoy, 18 de julio, pero de 1872, que el Benemérito de las Américas pues falleció. Sus días terminaron y a esa distancia es necesario compartir algunas reflexiones, algún contexto histórico, algunas consideraciones que en esta noche pues tengo el gusto de presentarles a todos ustedes. Antes de iniciar este trabajo, pues yo quiero dedicárselo a la persona que hace 10 años me invitó a formar parte de esta institución, al que era en ese entonces el presidente nacional, don Julio Zamora Batis. Yo venía trabajando con él algunos temas 2 años y más antes, y finalmente pues me extiende la invitación. Y fue en el mes de julio del año 2013 que su servidor presenté mi trabajo recepcional en la Casa Sede en la Ciudad de México, y en el mes de octubre causé alta en la corresponsalía de aquí de la ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco. Son 10 años, son nuevas personas, amistades, amigos, experiencias, y bueno, pues este es mi 10º trabajo que tengo el gusto de compartir con todos ustedes.
Hoy nos ocupa el tema de la muerte del presidente Benito Juárez, ocurrida un día como hoy, un 18 de julio de 1872. Se cumplen 151 años de su fallecimiento y ante un personaje de la importancia y trascendencia de Juárez es necesario hacer algunas reflexiones. La vida es un don que nos es dado por el Creador. Sin embargo, nadie elegimos dónde, cuándo y bajo qué circunstancias y contextos nacer y empezar a vivir. Un niño indígena, huérfano a los 3 años de edad, nacido en una muy pequeña y lejana localidad de Oaxaca, Guelatao, en su condición además de ser indígena zapoteco y lo que eso implicaba social y culturalmente, se abre camino con solo 2 herramientas de vida: la fuerza de voluntad y la perseverancia. Esto a través de 2 caminos: el estudio y el trabajo. A ello, en medio de ese devenir histórico y personal, se agregarán la fuerza de sus convicciones y sus determinaciones, es decir, su carácter. En la vida, nadie es perfecto. Benito Juárez tampoco lo fue, como no lo fue nadie. Y esto es algo para reflexionar. En la vida se pueden cometer aciertos, alcanzar logros, tener éxitos, pero también se cometen desaciertos y eso que algunos llaman errores. En la vida existe la oportunidad de enmendarlos, de corregirlos, de ponerse a mano con ellos en la vida, mas no en la muerte. Al llegar la muerte, nuestros hechos, acciones, obras serán las que nos signifiquen. Ya no es posible hacer nada más. Es entonces cuando comienza el escrutinio de lo que hicimos en vida, el recuento de nuestros hechos. Inicia pues el juicio de la historia, lo cual personalmente me parece una frase trillada, pero también una expresión desatinada. Me explico. No hay una sola historia. Se escriben muchas, se cuentan demasiadas, a favor, en contra, con matices. En ocasiones se hacen prejuicios, pero se escriben prejuicios. Hay entonces historias que hablan de los buenos y de los malos. Benito Juárez no fue la excepción. Él, al igual que todos, ha sido objeto de historias escritas con filias y también con fobias. Historias, sí, muchas historias. El presidente Juárez falleció siendo presidente en funciones, de muerte natural, rodeado de sus seres queridos, en su país, en México, un México ya sin emperadores, sin invasores, sin ejércitos extranjeros, en un país con un gobierno y un régimen constitucional vigente, la Constitución de 1857. Atrás quedaron los años de guerra, de invasión. Atrás quedaron las 7 leyes que impusieron a otro presidente y tuvimos en un tiempo 2 presidentes a la par. Después vendría un príncipe austriaco que usurpó a nuestro país, que trajo y nos dejó hasta hoy el ensueño de un imperio que finalmente culminó en su terrible y final tragedia. El gobierno itinerante, la familia en el exilio, los falsos amigos, los enemigos declarados, los traidores encubiertos, todo ello había quedado atrás. Se restablece la República, se da un nuevo significado a la soberanía nacional,
al Estado de Derecho, se refunda el Estado mexicano y también hay que decirlo, hay una perpetuidad en el poder. Sin embargo, todo eso pasó. Ahora el presidente en funciones había fallecido. Murió, pues, un hombre que dedicó su vida y sacrificios a su patria. Un hombre que, como en muy pocas personas, se puede fusionar su vida personal con la vida nacional de su país. Ese fue el caso de don Benito Juárez. Hablar de su vida es hablar irremediablemente de la historia de México, y hablar de Benito Juárez siempre estará sujeto a hablar, exponer, tratar, defender, criticar 1 y 1000 temas de la historia de México. En torno a su muerte han surgido algunas versiones que se han vuelto mito o sencillamente mentiras. Que si murió envenenado, que si fueron los imperialistas resentidos, que si fueron los conservadores o los propios liberales, sus compañeros, que si fue un té llamado 21illa, entre otras muchas versiones. Yo personalmente soy alguien que está convencido de que a los mexicanos nos encantan las versiones alternas de la historia. Y digo encantan en los dos sentidos. Encantan de un gusto personal, y encantan de esa magia, de ese hechizo que de repente nos atrapa en un ensueño. Estos atrapan a los mexicanos de todas las edades, de todos los ámbitos, de todas las condiciones y posiciones sociales. Eso representa, para los que nos gusta la historia, el reto personal y el motor para seguir investigando, para seguir leyendo, comprendiendo, contextualizando y no caer en el mito, aunque el mito siempre tiende a hechizarnos. Existen elementos históricos que confirman que la muerte del presidente Juárez fue una muerte por causa natural. El presidente murió de un ataque al corazón o bien, como se decía en esos ayeres, de una angina de pecho. Los antecedentes a su muerte nos remontan a considerar los siguientes datos, es decir, sus últimos 2 años de vida. La salud del presidente se venía debilitando desde el año de 1870. 2 años antes de su deceso, sufrió un primer infarto el 17 de octubre y una semana después, el día 24, sufría un segundo infarto. Esto se supo por los periódicos de la época que así lo publicaron. En aquella ocasión, fue atendido por el doctor Francisco Menocal, el cual dio cuenta de que su pulso descendió considerablemente. Consideraron este malestar como una congestión cerebral y posteriormente como una enfermedad del corazón. Debemos decir que don Benito Juárez contaba ya con 66 años de edad. Hoy nos parece una edad todavía de juventud, una edad en la que las personas aún están fuertes, lúcidas, con vigor y con muchos años más por vivir y disfrutar. Pero en aquel entonces, llegar a los 66 años, esto rebasaba por mucho la esperanza de vida en el siglo XIX, la cual era de 32 años. Imagínense ustedes tener ya 66 años. Entonces, el presidente Juárez era considerado una persona bastante mayor. A Benito Juárez le toca vivir el proceso de independencia, la invasión norteamericana, revueltas, levantamientos, golpes de Estado, traiciones,
la guerra de reforma. Le toca vivir el establecimiento del ejército francés y la imposición de un emperador extranjero. En medio de todo esto, la separación y el exilio de su familia, la muerte de sus 2 hijos pequeños en la ciudad de Nueva York. Todo esto supone una serie de mortificaciones, de penas, de angustias, de depresión, de una vida difícil que no tenía descanso y de un cuerpo ya muy cansado. Llegaba el año de 1871 y en el mes de enero fallece su esposa Margarita Maza, nuestra primera dama, víctima de una enfermedad que hoy se supone con certeza fue cáncer. Falleció la mujer que a don Benito Juárez le significó un apoyo incondicional, pero significó también la partida de su esposa, del amor de su vida, de su compañera, y esto era una pena y un enorme dolor que repercutió también en la salud del presidente. No existe en los periódicos de la época noticia alguna que durante el año de 1871 haya presentadose algún malestar grave en la salud del presidente. Debemos tomar en cuenta que un año antes se había sabido por la prensa de la época y posiblemente en 1871 se reforzó la discreción sobre el tema de la salud de don Benito Juárez. En ese año se realizaron elecciones para la presidencia, en las cuales participó don Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. La victoria fue para don Benito Juárez, un hecho que generó distintos y muchos levantamientos armados que me permito compartirles. El Congreso le declaró presidente el día 12 de octubre y los partidos vencidos no tardaron en tomar las armas. En Zacatecas, el general García de la Cadena se levantó en armas desconociendo su gobierno. El general Donato Guerra, antiguo partidario republicano, también desconoció su victoria en las urnas. El general Jerónimo Treviño, reelecto en Nuevo León, renunció a su encargo y se pronunció en contra del recién electo gobierno de la República. En Sinaloa se pronunciaron en contra de ese resultado los generales Eulogio Parra y Francisco Cañedo. Las guarniciones militares de Mazatlán y Guaymas también se pronunciaron en contra. El general Porfirio Díaz hizo lo propio en Oaxaca, en su hacienda de La Noria, en donde se redactó el Plan de La Noria, que fue la nueva bandera de la revolución que se emancipaba. Benito Juárez quedó desconocido y con levantamientos armados en buena parte del país. Su único aliado para hacer frente a esta nueva revolución interna entre mexicanos era su ministro de guerra, el general Ignacio Mejía. Se ordenó ejecuciones a los levantados en armas, hubo combates y el país volvía nuevamente a estar en guerra y en revueltas. Los conflictos se extendieron hasta 1872. En el mes de abril, Yucatán y Guerrero desconocieron también al gobierno del presidente Juárez y hubo que enviar al ejército de la República a sofocar todos y cada uno de estos levantamientos. Con lo anterior, podemos darnos una idea de las condiciones en que se encontraba el país y obviamente cómo todo este contexto repercutió en la salud del presidente. Llegó el día 20 de marzo de 1872, un día antes de su cumpleaños número 66. Ese día el presidente tuvo molestias en su pecho,
punzadas y dolores, y fue su médico, el doctor Ignacio Alvarado, quien le atendió y le diagnosticó un mal llamado así entonces como angina de pecho. Le atendió y transcurrieron varias semanas sin sobresaltos. Sin embargo, debemos decir que llegaría al presidente una noticia que lo preocuparía en demasía. Antes de casarse con doña Margarita Maza, don Benito Juárez ya había tenido 2 hijos, uno de ellos, Tereso, y la segunda, Susana. Su hija Susana padecía de sus facultades. Algunos dicen que sufría ataques de epilepsia y ella era cuidada en Oaxaca por una familia de la confianza de don Benito Juárez, don Miguel Castro, los cuales en junio de 1872 le comunicaron al presidente que su hija se había agravado y su salud era delicada, a lo que el presidente envió una carta con recomendaciones sobre sus cuidados. El 8 de julio se presentaron nuevamente molestias, por lo que su médico le prescribió una dieta: vinos, jerez, pulque, sopa de tallarines, arroz, salsa picante, bistec, fruta, frijoles y café, y por las noches, a las 9, una copa chica de rompope. Esa fue la dieta que le prescribieron al presidente. 10 días después de las anteriores molestias, el 18 de julio de 1872, era llamado con urgencia a su médico para atender las molestias que parecían más graves que las anteriores. El médico en su diario nos comparte la crónica de esos momentos. Sería a las 11 de la mañana de aquel luctuoso día cuando un nuevo calambre dolorosísimo del corazón obligó al presidente a arrojarse a su lecho. No se movía. Su corazón latía débilmente. Su semblante demudó. Cubriéndose de las sombras precursoras de la muerte, tuve que acudir contra mi deseo de aplicar un remedio muy cruel al presidente. Un remedio muy cruel, pero era necesario: aplicar agua hirviendo sobre el pecho y sobre su corazón. El presidente exclamó un grito de dolor y dijo: «¿Me está usted quemando?». A lo que yo le contesté: «Así lo necesita usted». El dolor pasó por un par de horas, se repitió el cuadro, se repitió el tratamiento, ya no hubo respuesta. Las fuerzas del presidente estaban prácticamente agotadas, a lo que exclamó: «¡Qué feo es esto!». Desde las 7 de la noche los dolores reaparecieron y su salud empeoraba más y más. Al examinarlo, el doctor Alvarado manifestó a la familia sus temores de que quedaba poco tiempo de vida. Los dolores intensos era imposible ya calmarlos. Con la agonía que supone ver a un hombre que respira con dificultad y se esfuerza en jalar aire, se descubrió él mismo su pecho sin precipitación y esperó sin moverse de nuevo aquel bárbaro remedio. Su piel, vívidamente enrojecida, hizo brotar una gran ámpula sobre él. El presidente sintió náuseas. Se le aplicaron inyecciones locales en el pecho de morfina. Eran pasadas ya las 11 de la noche cuando se recostó sobre su lado izquierdo. Puso su cabeza sobre su mano para ya no hacer movimiento alguno. En una sola agonía, exhaló su último aliento. El presidente murió. El doctor Barreda, pasados unos instantes, prendió un fósforo y lo acercó a sus ojos para ver si había alguna reacción de sus pupilas. No hubo ya movimiento alguno. El presidente había muerto.
desde las 4 de la mañana del 19 de julio, cada cuarto de hora se escuchaba un cañonazo desde Palacio Nacional anunciando que el presidente había fallecido. Entretanto, su cuerpo fue preparado y embalsamado ese mismo día, para posteriormente ser colocado en alto en el Salón Embajadores del Palacio Nacional y ser velado durante 3 días, 20, 21 y 22 de julio. Su cadáver embalsamado por sus médicos Alvarado, Lucio y Barreda. Su cuerpo fue depositado en un féretro de zinc sellado y este a su vez depositado en otro féretro de caoba cerrado bajo llave. Sus adornos eran una rama de oliva y otra de laurel entrelazadas, en cuyo centro se apreciaban las iniciales de su nombre, la letra B y la letra J. La mañana del 23 de julio partió el cortejo de Palacio Nacional al Panteón de San Fernando. El cuerpo de don Benito Juárez era jalado por 6 caballos negros y escoltado por un grupo numeroso de autoridades y miembros de sociedades, clubes y miembros del ejército. En el carruaje que trasladaba el cuerpo se podía apreciar una estrella masónica de metal amarillo posada sobre un compás y una escuadra. Asimismo, acompañaban el cuerpo los masones del rito escocés, antiguo y aceptado, uniformados de riguroso luto, con guantes blancos y una flor roja en el ojal izquierdo de sus sacos. En el panteón fue levantado un pequeño monumento provisional en el que se colocaron banderas tricolores, pero además se pintó en la parte superior un triángulo con el alfa y el omega y una pequeña escultura del presidente. Inició pues la ceremonia en el cementerio, en la cual hablaron 12 personas y 4 de esos discursos fueron pronunciados por masones de distintos ritos: el rito escocés, el rito yorquino y del rito nacional mexicano. Su mausoleo se inauguró años después, en 1880, siendo presidente don Porfirio Díaz, quien años después, en 1910, mandó hacer e inauguró el actual hemiciclo a Juárez. La muerte de Juárez dio inicio a numerosos usos de su nombre, de sus ideas, de su vida y de su obra. No siempre han sido actos de justicia. Para muchos, partidos políticos y gobernantes, ha sido un mero objeto del discurso. Una ceremonia cada 21 de marzo no basta para conocer y honrar su memoria. A veces incluso ni siquiera ese día acuden las autoridades titulares. En el año 2006, al cumplirse el bicentenario de su nacimiento, la historiadora Patricia Galeana nos comparte un dato revelador. Fue quitado el nombre de Benito Juárez de avenidas, calles, plazas, edificios, parques que en total suman 417 lugares a los cuales se les quitó el nombre de Benito Juárez. Pese a ello, Juárez es reconocido internacionalmente como un gran estadista mexicano. Es el mexicano más reconocido a nivel internacional. Mientras que en México fue borrado su nombre de 417 lugares, en la ciudad de Málaga, en España, así como en la ciudad de Houston o en Río de Janeiro, en Brasil, existen calles que llevan su nombre. En Nueva York y también en la República Checa existen parques en donde está erigida su estatua y su busto. Juárez fue y seguirá siendo un estadista sin par, un humano que defendió a su país
en circunstancias que no han vuelto a repetirse después de él, ni acontecieron antes de él. Fue un mexicano que hizo frente a su destino, que lo enfrentó sin tener ninguna otra referencia, que lo venció, que tuvo aciertos, sí, y que tuvo también desaciertos. No lo vamos a negar, porque estamos hablando de un hombre, estamos hablando de un ser humano, pero estamos hablando, y esto hay que decirlo, de un extraordinario ser humano. Benito Pablo Juárez García, descanse en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Isaí, por su ponencia. Muchas gracias. También agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, a los directivos, socios e invitados presentes aquí en nuestra casa sede y a través de nuestras redes sociales. En este momento cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la entrega del reconocimiento correspondiente. Todo se ha dicho sobre Juárez, pero siempre se podrá agregar algo más a este gigante. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento al maestro Isaí Tejeda Vallejo por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia 151 años de la muerte de Benito Juárez, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 18 de julio del año 2023, firma la licenciada Carla Georgina Chávez Pett, secretaria general, y el de la voz en su calidad de presidente. Sí, muchas gracias. No, gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Todo siempre, por favor. Me permito dar los siguientes avisos. El jueves 20 de julio a las 20 horas, el capítulo juvenil invita a la conferencia Estrés laboral y la realidad virtual, un abordaje desde la perspectiva neurocientífica, a cargo de nuestro invitado, el doctor en ciencias, Diego Chapa García Abascal. El martes 25 de julio a las 20 horas se llevará a cabo la presentación del libro Van der Linden y el Cuerpo Médico Militar Mexicano en el siglo XIX, a cargo de nuestro consocio, general Clever Alfonso Chávez Marín, y nuestros invitados, doctora Lilia Oliver Sánchez y el general brigadier, maestro en ciencias, Sergio Enrique Amador. Al concluir esta actividad académica, los invitamos al convivio que tendremos en nuestro patio para seguir conversando con nuestro conferencista. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de esta sesión. Antes de proceder con la clausura, informarles que esta benemérita institución, precisamente por los servicios prestados a la República, el presidente Benito Juárez autoriza que podamos utilizar los colores de la bandera en nuestra venera, lo cual habla de la importancia que ha tenido nuestra institución y el reconocimiento que también nosotros hacemos al benemérito, al gigante de Guelatao. Por lo cual me permito, siendo el martes 18 de julio del año 2023, dar por concluidos los trabajos de esta sesión académica, después de haber escuchado la conferencia 151 años de la muerte de Benito Juárez, a cargo de nuestro consocio, el maestro Isaí Tejeda Vallejo. Muchas gracias, que pasen ustedes una muy agradable noche.